Bueno, bendito sea Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias porque nos permite estar aquí nuevamente con Dios, nuestro Salvador, y con ustedes para poder continuar en lo que Dios dispone en su corazón para nosotros. El día de hoy, como mencionamos, seguimos compartiendo como parte de los tiempos del Eliseo, sí, perdón, tiempos del profeta Eliseo, término que no necesariamente nosotros estamos usando, sino que es algo que Jesús está utilizando en Lucas capítulo 4, específicamente en el versículo 27. Pero creo que puse mal el título, pero venimos hablando con relación a esto, basado en lo que, perdón, el título se da a causa de lo que hemos venido hablando de la semana pasada o las últimas semanas, que va relacionado a lo que es la sanidad por medio de la sal. Ese es el título que hablamos, pero la sanidad del agua por medio de la sal, que fue lo que hablamos la semana pasada. Pero que, pues, el día de hoy, pues, vamos a continuar, ya que la semana pasada hablamos de la sanidad del agua por medio del, pero, pero, la sanidad de las aguas por medio de la sal, haciendo referencia a que la sal hacía referencia al pacto, y por eso hablaba también de la vasija nueva, haciendo referencia, por así decirlo, el nuevo pacto que Dios nos ha dado. Y de que las malas aguas que nosotros mismos hemos contaminado a causa del quebrantamiento del pacto, que por eso pusimos el ejemplo, ejemplos que la Biblia hablaba relacionados de que las personas a causa de haber quebrantado el pacto contaminaron la tierra. En este caso se hablaba de una contaminación del agua, porque las aguas eran malas, había una infertilidad. Y por esa razón la manera de sanar esas aguas y también la tierra era enfocarse en la sanidad del agua. Si se sanaba el agua, se sanaba la tierra. Ya la tierra era fértil. Por lo tanto, hablamos claramente de ello, de que Eliseo toma esa vasija con sal para vertirla en el agua y asimismo sanar las aguas para que tuvieran una tierra fértil. Por lo tanto, hablamos de que nosotros debemos cumplir o vivir el nuevo pacto para que seamos sanados de las aguas malas. O porque nos hemos dicho nosotros, ¿sabes por qué no avanzamos? Porque esto y porque lo otro. Pero puede ser porque tengamos aguas malas, es decir, tengamos palabra contaminada, que también lo vamos a resaltar brevemente el día de hoy. Por lo tanto, ya la vez pasada vimos como que la situación, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar un poco entre lo que es el quebrantamiento y el cumplimiento del pacto. Más o menos para eh, extender un poquito más, tal vez sería la palabra de lo que vimos la semana pasada con el punto lo de hoy, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar, vamos a hablar primero para poder hablar del tema un poquito más a detalle. Obviamente vamos a tocar versículos que tocamos la vez pasada, pero vamos a irnos a enfocar un poquito más también con el hecho del cumplimiento, ¿verdad? Más que todo para, por así decirlo, la anterior como que la problemática, la solución, también ahorita ya más que todo para la disposición del corazón. Y si Dios lo permite, vamos a estar hablando un poquito más del pacto. Entonces vamos a orar. Dios y Padre, nuestro Señor Jesús, venimos delante de ti porque queremos ver tu gloria, queremos recibir de ti, queremos abundar en tu misericordia, en tu fidelidad, en tu piedad. Por favor, líbranos de toda obra perversa, líbranos de todo pensamiento altivo. Ayúdanos a ser fomentados en la verdad, en la justicia y en la paz de tu Hijo Jesucristo. Alíñenos a ti, ayúdanos a estar en ti. Por favor, fortalécenos y establécenos en la verdad. Líbranos de todo pecado, de toda falta, de todo orgullo, de todo engaño, de toda avaricia y codicia y toda falta de interés. Ayúdanos, por favor, a habitar confiadamente en ti. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Proveenos sabiduría y revelación como tú la conoces. En Cristo Jesús te damos las gracias, amado Padre y Pastor. Amén y amén. Muy bien, entonces, como mencionaba, el título es Tiempos del profeta Eliseo, quebrantamiento y cumplimiento del pacto. Esto relacionado a lo que es la sanidad de las aguas que hace prácticamente el profeta Eliseo a través de la vasija nueva y la sal. Entonces vamos a entrar en detalle. Entonces, como mencionamos, tiempos del profeta Eliseo, esto está en Lucas 4:27, palabras dadas por Jesucristo. Dice de la siguiente manera, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Ya mencionamos de que el profeta Eliseo aquí claramente habla de la limpieza que en su momento
Cuando hablamos de limpieza, hablamos de purificación, ¿verdad? De purificación. Y por eso mencionamos de que eh, el tiempo de Eliseo es un tiempo que es importante a establecer luego de los días de Elías. ¿En qué sentido? Ya mencionamos de que los días de Elías representa una restauración, un arreglo del altar, una eh, manifestación o confesión de saber que Dios es Dios. Por eso el mismo nombre Elías dice, Jehová es mi Dios. Y claramente cuando ya el profeta Elías restablece o arregla el altar y desciende la gloria de Dios, todos declaran Jehová es Dios, Jehová es Dios. Por lo tanto, la gloria de su nombre se manifestó. Pero después de esa guerra espiritual, después de esa restauración, después de todos esos conflictos que el profeta Elías vivió, Dios le dice que deje ahora al profeta Eliseo en su lugar. Y el profeta Eliseo recibe una doble unción de prácticamente el espíritu de Elías en él, ¿verdad? Es decir, que el profeta Eliseo tenía el espíritu de Elías en una doble porción sobre él. Pero vemos de que su función ahora no es restaurar, porque la restauración ya la dio Elías, pero él tiene que entrar en otras, por así decirlo, arreglar otros conflictos o otras situaciones que pudieron venir a causa de la misma destrucción que habían manifestado, ¿verdad? La idolatría, la soberbia y todo lo que anteriormente habían hecho a las personas a levantar ídolos, al haber servido a otros dioses. Entonces, Eliseo trata o se mantiene, pero no teniendo ciertos tal vez impactos de alcance como lo tuvo Elías, como el hecho de parar el agua, hacer llover, o parar y hacer llover el agua, el hecho de hacer descender fuego del cielo sobre el altar y sobre otras personas, o pues la situación con la guerra entre los profetas, etcétera, ¿verdad? Vemos otros puntos con Eliseo. Y en el caso de Eliseo, cuando vimos en este caso, cuando hablamos del Naamán, que hablamos de que tiempos de Eliseo son tiempos de salvación y purificación, ya que no solo pasa con Naamán esto, sino que también hay tres casos específicos. El de Naamán es el último, pero se da prácticamente lo que es la purificación de las aguas por sal, que es el tema que estamos tocando. El segundo punto es la purificación, prácticamente echar harina en una olla de comida que prácticamente estaba envenenada o contaminada, que prácticamente dijo, hay muerte en esta comida, y lo que hace Eliseo es colocar harina para que ya no haya muerte en la comida. Entonces él también purificó y esa purificación trajo una salvación. Y luego vemos el otro caso, que es este caso, el de Naamán, que él es limpiado a través de qué? A través de ser, por así decirlo, sumergido, bautizado 7 veces en el río Jordán, y a causa de eso trajo su limpieza o purificación, y también a causa de eso él reconoce a Dios como su Salvador, ya que Eliseo, como hemos estado resaltando, Eliseo significa Jehová es mi Dios. Entonces la salvación, la purificación, la sanidad es para declarar que Jehová es mi Dios. Vamos a ver el contexto igual de lo que estamos tomando, ya que hemos venido hablando de los días de Elías y luego este caso de los tiempos de Eliseo, a causa de las palabras de Jesús en Lucas capítulo 4, que prácticamente comienza el versículo 16 realmente, cuando comienza Jesús a leer la Biblia, la Torá, o en este caso el libro de Isaías, dice, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, y expone todo el caso, y de repente ya cuando por así decirlo, se admiraban de él y su doctrina, ya Jesús entra en este punto, cuando dice, y añadió. Es decir, que ellos estaban testificando claramente a Jesús, y está diciendo que tal vez era de parte de Dios, etcétera. Lo miran como algunos dicen el siervo, ¿verdad? Porque tenía un testimonio de él por sus palabras y por sus hechos, ¿verdad? Pero aquí entra Jesús y en el versículo 24 y dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. 26, pero ninguno de ellas fue enviado a Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón. 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira.
29. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ok, vemos en este caso que Jesús tuvo una situación de que él prácticamente tuvo un conflicto con ellos, pero es por lo que él estaba diciendo. Ya hemos hablado de que el conflicto surge porque él estaba diciendo, Jesús, que Elías iba a ser enviado a los gentiles y que Eliseo también iba a ser enviado a los gentiles. Y por eso ellos se enojan, porque recordemos de que ellos iban a ser llamados a hacerlo con un pueblo que no era pueblo, es decir, con nosotros. Por lo tanto, decir que Elías iba a ser enviado a los gentiles o decir que Eliseo iba a ser enviado a los gentiles fue causa de celo y por eso vemos que ellos se enojan. No solo hemos puesto ese ejemplo, sino que el ejemplo también de Pablo. Cuando Pablo comienza a explicar que Jesús se le apareció, que se le mostró, que le habló y que le dijo cosas, pero ellos se molestan hasta que Pablo menciona que él iba a ser enviado a los gentiles. Entonces ahí ellos estallan y lo dejan de escuchar. Entonces vemos claramente, y esto mencionamos ¿por qué? Porque lo hemos estado mencionando por el hecho de que la Biblia menciona y que Jesús lo menciona en los evangelios, que vendrá, antes que venga el último tiempo, antes que se manifieste Jesús, tiene que venir los días de Elías, y eso también involucra los días de Eliseo, pero en los tiempos de Eliseo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que vendrá Elías y restaurará todas las cosas, pero también luego la restauración también hay cosas que hacer, ¿verdad? Y en este caso por eso lo manifiesta Eliseo, es decir, Elías levanta el altar, pero luego de eso también dejan a Eliseo para que haga otras manifestaciones. También hay una figura que podríamos ver en Jesús, ¿verdad? Es decir, hagamos de cuenta Elías, si tomáramos a Juan el Bautista como el Elías y Jesús como el Eliseo. ¿Por qué menciono a Jesús como Eliseo? Porque recordemos que Jesús representa que Dios es mi salvación. Entonces vemos a un Elías y luego un Eliseo en términos de Jesús con una gloria y una doble porción. Por poner un ejemplo en el sentido de que Elías venía a restaurar y luego venía Jesús en una forma de Eliseo. Y también lo podríamos ver en otra figura que, por así decirlo, tomando a Jesús como que fuese el Elías que sube y asciende, y él dejándole su doble porción a los apóstoles al mencionar que mayores cosas se harán en mi nombre. ¿Y mayores a quién? A las que él hizo. Por eso dice, mayores cosas harán en mi nombre. ¿Por qué? Porque ya no sería solo nosotros, sino que sería el Espíritu de Jesús y el Espíritu Santo. Entonces ahí se podría ver una figura de Elías y Eliseo. Jesús subiendo, pero él dando su manto a los apóstoles en su ministerio. Por eso dice la Biblia que él subió y dio dones a los hombres, o dones en forma de hombres. Entonces podríamos ver diferentes figuras en la Biblia relacionadas a Elías y Eliseo, ¿verdad? Por las manifestaciones del nombre y otras cosas. Pero en este caso, pues nos menciono todo esto por lo que estamos hablando y por eso en este caso en particular, cuando hablamos de que los días de Elías trae una purificación o salvación o sanidad, porque también recordemos de que el nombre de Elías significa Dios es mi salvación, pero también puede ser traducido como Dios es mi salud. Entonces sanidad va relacionado a salud también. Entonces por esta causa vemos de que lo que hace Elías, perdón, Eliseo, hace las tres cosas, ¿verdad? Sana a alguien de la lepra, sana la comida que ya no sea de muerte, sino que sea de vida, y a través de la harina, y también trae una sanidad a través de las aguas o del lugar que no es fértil a través de la sal. Claramente sabemos que la Biblia menciona que como dice el libro de Hebreos, que todo lo que antes escribió es sombra y figura de lo que habría de venir. Y que claramente la Biblia, cuando hacen este tipo de actos proféticos que hizo Eliseo en este momento, es para traernos una enseñanza, como lo dice el libro de Romanos, de lo que antes escribió para nuestra enseñanza se escribió. Entonces son figuras que muestran aquí, por eso mencionamos de la sanidad de las aguas, porque las aguas ya mencionamos, bueno, vamos a leer aquí mejor primero para dar contexto, ¿verdad? Para que no nos perdamos un poquito ahí. Lo que es Segunda Reyes 2:19 al 22, que es prácticamente lo que vamos a hablar de la sanidad de las aguas, pero ya entramos un poquito más a detalle. Dice la siguiente manera, Segunda de Reyes 2:19 al 22. Solo quiero ver algo aquí antes de que... mm, Aquí estamos bien. Perdón, solo quería confirmar.
Ok, entonces aquí dice 19 al 22 del Segundo de Reyes, capítulo 2, dice de la siguiente manera. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno. Como mi señor ve, las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces vemos aquí, aguas son malas y la tierra es estéril. 20. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. 21. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. 22. Y fueron sanadas las aguas hasta hoy, conforme a las palabras del que habló Eliseo. Ok, entonces vemos aquí en esta parte, vemos que hay un problema en las aguas y la tierra. Ya mencionamos de que la situación de la tierra estéril se debe a que hay aguas malas. Las aguas malas provocan que obviamente no se pueda regar la tierra o pues también los cultivos o algo así no se puede usar para que estarlos manteniendo por ciertas cuestiones de bacterias o contaminaciones y un montón de situaciones. Entonces, estas aguas malas causan una esterilidad sobre la tierra. Por eso vemos de que el profeta Eliseo no vemos que él hace algo en la tierra, solo hace algo en las aguas. Entonces, al sanar las aguas, sana la tierra. ¿Por qué es importante? Porque cuando tomamos también, por así decirlo, de envase, lo que Jesús habla acerca de la parábola del sembrador, vemos de que para que la semilla sea sembrada, ya se está considerando que es una buena tierra. Claramente cuando Jesús habla de junto al camino, pedregales y espinos, y buena tierra, que son las cuatro que se menciona, ya se está considerando que la tierra es buena y que hay cosas sobre la tierra que están provocando que la semilla no dé fruto, como los espinos y pedregales, que son algo externo, ¿verdad?, sobre la tierra. Y junto al camino, que ya son aves del cielo que se comen la semilla porque la semilla está expuesta. Pero en sí mismo se está hablando que la tierra es fértil, solo que tiene ciertos factores externos. Pero en este caso, está hablando de que la tierra no es fértil. Es decir, aunque se le coloque una semilla, si se quisiera regar agua sobre esa tierra, no se podría porque está contaminada. Es decir, que por esa razón no está dando fruto. Por eso hablamos de que puede ser que haya personas que no estén dando fruto, no se estén manifestando, no estén revelando, no estén dando fruto de comunión, ¿verdad? Porque realmente hablamos de que los frutos es para tener comunión con el amado. Y una de las razones es porque sus aguas están malas. Esto ya lo hablamos en término personal, en término congregacional, nacional, continental, etcétera. Por esa causa y por también le hemos puesto la parte de las aguas, perdón, y en esto hablamos acerca de que esta contaminación se da a causa del quebrantamiento del pacto. Es decir, que estas aguas malas vienen a causa de la contaminación por causa del quebrantamiento del pacto. Uno de los versículos que usamos, aunque ya en muchos contextos sabemos de que cuando la Biblia habla de palabra, habla de agua, también hace referencia a la palabra. Y eso lo dice Efesios 5:26, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, que hace referencia al agua con la palabra. Entonces, por eso vemos de que aquí hay un agua contaminada, es decir, que hay una palabra contaminada. Ellos se contaminaron las personas a causa de la mala palabra que se le están dando a ellos. Es decir, que le predican falsa doctrina, doctrina de demonios, sabiduría de hombres, etcétera. Por esa razón tienen una agua mala, una agua contaminada, y por esa causa no pueden manifestar una gloria de Dios porque tienen una esterilidad en su tierra. Toda palabra que se les siembra de parte de Dios no da lugar porque tienen aguas contaminadas. Y la contaminación viene del quebrantamiento del pacto. Eso lo vimos la semana pasada, de igual manera lo estamos hablando. Isaías 24:5, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron la ley, falsearon el derecho, quebrantando el pacto sempiterno. Entonces vemos que hay una contaminación por un quebrantamiento del pacto. Mencionamos el pacto porque la Biblia habla acerca de la sal del pacto, ya que la sal es la que se está usando para santificar eso.
Entonces vemos acá, y también lo vimos la semana pasada, Génesis 17:14, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Levítico 26:14 al 15, pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, 15, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Ok, entonces si nos damos cuenta, en este punto, podemos ver de que la contaminación de las aguas o que estas aguas estén malas es a causa del quebrantamiento del pacto. ¿Qué quiere decir? Que hay personas, congregaciones, países, continentes que han violado el pacto de Dios. Y hablo de países, inclusive continentes, porque hay continentes o hay regiones que han estado muy ligadas a Dios. Por ejemplo, los Estados Unidos es un país que en su principio, inclusive sus leyes estuvieran fundamentados sobre la palabra de Dios. Pero que ahora ellos han contaminado su tierra, han contaminado todas las cosas, porque ahora vemos que todo lo que ellos establecieron bajo la palabra, ahora lo están quitando toda la palabra de Dios de ese país. Entonces vemos de que ellos están siendo ahora una tierra no fructífera, una tierra contaminable. ¿Por qué? Porque hay mucha doctrina falsa que viene inclusive de los Estados Unidos. Es decir, ni siquiera viene de Latinoamérica o de otros países, sino que viene específicamente de una doctrina falsa a los propios Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se apartaron de la palabra. Y esto también lo menciono no solo por lo poco que he visto, sino también hay ciertas cosas que me han comentado que doctrinas que se están dando en los Estados Unidos que están contaminadas. Es una palabra contaminada que las personas están recibiendo y que obviamente ellos no están dando fruto y teniendo comunión con Dios porque la palabra, el agua de la palabra que ellos están dando está contaminado. ¿Pero por qué? Es porque quebrantaron el pacto. Esto tomando de ejemplo un país. Pero obviamente también estamos considerando y hablando pues en términos personales. Hay personas que no están dando fruto y la razón es porque su tierra es infértil. ¿Por qué es? Porque hay un agua contaminada. ¿Qué es el agua contaminada? A causa del quebrantamiento del pacto. ¿Qué es el quebrantamiento del pacto? No cumplir con lo que Dios ya estableció. Y por esa causa aquí tendremos que entrar en un punto también después de hablar acerca de lo que es el nuevo pacto, ya que cuando hablamos de la vasija, la sal que se echa en la vasija, era una vasija nueva, no pidió una vasija antigua. Entonces está hablando de un nuevo pacto. Ahora, aquí hay algo que entender con el pacto, ¿verdad? Porque cuando nosotros en este punto aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, nosotros estamos aceptando el pacto que Él estableció. En este mismo punto también entra cuando Dios tuvo un pacto con Abraham. A veces pensamos que el pacto lo hizo Dios con el pueblo de Israel a través de la ley, pero realmente Dios hizo primeramente pacto con Abraham y el pacto con Abraham era prácticamente de que eh, Él se iba a encargar del pueblo, Él iba a ser su Dios y otros términos, y Él le iba a pedir una señal a ellos. La señal del pacto era la circuncisión, es decir, que parte del pacto era que se circuncidaran. Si no se circuncidaban, no iban a ser parte del pacto. Algo así como que en términos actuales sería, miren, y aquí está el contrato, ya hablamos, ya quedamos de acuerdo, pero por favor fírmenme este documento. Tenemos firmado este documento, podemos hacer negocios. Si no lo firma, no podemos hacer negocios. Es una alianza, por eso se habla del comercio global, porque tienen papeles firmados y tienen todo eso, no es solamente por palabras, sino que tienen algo firmado. Es decir, que el contrato les es de señal de lo pacto, de lo que ya hablaron, de lo que ya se pusieron de acuerdo, lo tuvieron firmado. Entonces, la circuncisión era, por así decirlo, una forma de firmar un documento, en el sentido de que yo acepto este pacto, yo acepto estar guiado por estas leyes, estatutos y demás. Claramente, cuando el pueblo de Israel es trasladado de Egipto ahora pues a la tierra de Canaán, obviamente ellos lo que sucedía es que tenían muchas costumbres, enseñanzas, formaciones, etcétera, de Egipto. Claramente por eso Dios establece la ley del pacto y por eso se la da a Moisés. Algunos le llamaríamos prácticamente el libro de la ley o en otros casos podríamos ser la ley del pacto o el libro del pacto. ¿Por qué? Porque ya Dios estaba educando al pueblo y era parte del pacto que ya había Dios establecido con Abraham, pero no en términos escritos, ¿verdad?
Porque con Abraham claramente Dios pudo haber puesto en su mente y corazón, como el nuevo pacto lo habla, en Abraham. Por eso dice que Abraham guardó todos los mandamientos y que Dios le mandó. Pero ¿cómo así que todos los mandamientos y no vemos que Dios le dé mandamientos como a Moisés, ¿verdad? Pero es que Dios pudo haber puesto mandamientos en la mente y corazón, como lo habla en el nuevo pacto, a Abraham, que pueden haber sido los mismos que le dio Moisés en el Decálogo y que Abraham los puede haber cumplido, pero no a la manera como ya también los otros mandamientos, leyes y rudimentos y etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Por eso que Dios habla y Dios estipula en su pacto que había que circuncidarse. Si alguien no quería circuncidarse, simple y sencillamente no entraba en el pacto de Dios. Entonces, el pacto había cosas que cumplir, había cosas que demandaba ese pacto. No solo el hecho de decir yo creo en el pacto que Dios hizo con Abraham, sino que bueno, ¿crees en ello? Sí, bueno, entonces circuncídate. Pero también aquí hay ciertos mandamientos, ciertas ordenanzas que Dios estableció para que lo cumplamos, porque es parte del pacto. Vuelvo a repetir, es como que nosotros tenemos un contrato. Nosotros de palabra podemos decir, mira, yo te vendo 5 camisas y me pagas 20 quetzales por cada camisa. Entonces está estableciéndose cuál es lo que yo tengo que cumplir como persona, como lo que la otra persona tiene que cumplir. Yo le vendo 5 camisas a 20 quetzales o a $20, por ejemplo, y él me tiene que pagar esas 20 camisas. Si yo le estoy dando las 5 camisas a $20, pero él me las está pagando, solo me quiere pagar dos, él está invalidando el pacto, él no está cumpliendo, él está quebrantando las cosas. Y él me dice, no, hombre, si así quedamos, eso no es cumplimiento. Entonces, por eso está el contrato, por eso está estipulado, por eso que cuando a veces nos dicen a nosotros con los contratos de que veamos la letra pequeña, ¿verdad? Entonces, cuando Dios viene en este nuevo pacto, no creamos de que Dios, cuando, eh, cuando Jesús murió en la cruz, no fue como que todo se quitara y nosotros no tenemos nada que hacer. Como Él establece el pacto, es decir, el pacto nos conviene realmente a nosotros. A veces nosotros nos ponemos en la posición como que nosotros fuéramos lo que le estuviéramos haciendo un favor a Dios. Realmente Dios, a través de Jesús y su sangre, establece el pacto, es decir, un pacto de sangre. Cuando Él establece este pacto de sangre, también hay un acuerdo en este pacto, es decir, nosotros nos volvemos esclavos de Jesús. Él es nuestro Señor, ese es el pacto. Él pagó un precio por nuestros pecados, Él nos redimió, nos compró con precio de sangre. Entonces el pacto es, tú eres mi esclavo y si tú eres mi esclavo yo te hago libre del pecado. Pero a veces nosotros nos hacemos esclavos de Dios. Nosotros queremos ponernos del tú a tú con Dios cuando Él ya estableció algo. Y dentro de este nuevo pacto no se anula el hecho de que nosotros no tengamos que cumplir algo, porque la idea del pacto es para que nosotros tengamos la vida en abundancia que Él desea. Para tener la vida en abundancia, Él nos ha dejado la misma palabra escrita para que nosotros la vivamos. Si nosotros solo queremos tomar el nombre de Dios y decir que somos creyentes y no vivir conforme a lo que Él necesita, estamos invalidando el pacto, porque el pacto Él ya lo puso, Él ya lo propuso, Él ya lo estableció. Nuestro deber es cumplirlo, al que nos conviene es a nosotros. Pero a veces nosotros no lo hacemos, nosotros solo agarramos el término cristiano y queremos vivir conforme a nuestras propias formas de vida. Esas propias formas de vida llevan a la invalidación del pacto que ya habíamos establecido con Él. Eh, Menciono esto por varias cosas de lo que vamos a hablar en este punto del cumplimiento del pacto y aclaro esto por cuando nosotros, por ejemplo, revisamos en la Biblia la palabra pacto, se habla, como ya mencioné, acerca de la señal del pacto, el libro del pacto, lo que aquí hablamos de la sal del pacto. Hay muchas cosas relacionadas, por ejemplo, el arca del pacto. Son representaciones de muchas cosas que Dios está dándonos a entender. Entonces, este nuevo pacto no significa que nosotros andemos sin ley. Cuando hablamos de sin ley, estábamos hablando sin instrucción, sin dirección. Dios nos da una dirección, una forma de vida a través de su palabra. Entonces ya está pactado en Él que tenemos que tener la misma forma de vida de Él. Y la misma forma de vida de Él está escrita en la palabra. También claramente la Biblia menciona que Él en este nuevo pacto escribirá en nuestra mente y nuestro corazón y no solo en tablas. Entonces nosotros invalidamos el pacto al querer solo querer, Señor, ahí está, yo creo en ti y sigo mi propia vida y sigo mis propias maneras de vida. Obviamente la señal del pacto en el Antiguo Testamento era la circuncisión, pero la señal ahorita en este nuevo pacto
es el bautismo en agua. Entonces nosotros para cumplir el pacto de Dios tenemos que bautizarnos en agua. Y también pues la misma palabra nos enseña que si le amamos, si queremos amar, andar en su palabra o seguir su instrucción, debemos seguir su pacto, seguir sus mandamientos. Entonces si nosotros no seguimos sus mandamientos, invalidamos el pacto. Tanto Antiguo como en Nuevo Testamento, solo que ya mencioné pues cierto punto de diferencia, pero Dios siempre manifiesta su palabra, no en rituales, sino en principios, porque todo el mandamiento que Dios dejó, inclusive el decálogo, está fundamentado en el amor. Es decir, que el amor es eterno, el amor, el fundamento del amor siempre permanece. Por eso que Jesucristo es el amor, es el fundamento. Que eso lo hablaremos el día de mañana, primero Dios, en el último tema. Pero lo que quiero resaltar con esto es de que el mandamiento de Él es el amor, por eso en segunda de Juan lo resalta. Pero hay ciertas cuestiones que nosotros no hacemos, ¿verdad? Entonces, por no hacerlo, inclusive por ignorancia, por desconocimiento, por negligencia, lo que hacemos es quebrantar el pacto. Hacemos un quebrantamiento del pacto. Entonces, bajo entender de que tal vez tenemos ignorancia, bajo entender de que tenemos ciertos aspectos como pues nos enseñaron mal, ¿verdad? O sea, alguien nos enseña mal algo, nosotros lo hacemos confiando, pensando que puede ser verdadero, pero realmente eso lo aborrece Dios, estamos quebrantando el pacto, ya sea por ignorancia o ya sea porque confiemos en alguien más y etcétera. Por eso la Biblia menciona y habla, Jesús dice, y ustedes quebrantan el pacto de mi Dios siguiendo las ordenanzas y rituales de hombres. Es decir, que les estaban poniendo un mayor peso a lo que un hombre les enseñaba, a los rituales o a las costumbres de hombres, y no le estaban poniendo importancia al peso o al mandamiento de Dios. Entonces, y eso lo vamos a ahorita ejemplificar ahorita con esta parte del cumplimiento del pacto. En el cumplimiento del pacto, ya Dios lo que necesita o lo que vamos a hablar con esto de la purificación, es decir, que el cumplimiento del pacto es para purificar. Por eso hablamos de la sal y ahorita vamos a mostrar unos versículos. Levítico 2:13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás a tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Números 18:19, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo en adelante de Jehová para ti, pagará tu descendencia contigo. Entonces aquí habla de que todo lo que ellos tenían que hacer, ofrendar, etcétera, tiene que llevar sal. ¿Y la sal qué? La sal del pacto. Entonces había una especificación. ¿Esto qué nos enseña? Nos enseña que nosotros no solo o hagamos de cuenta, ¿va? Yo vengo, voy a alabar a Dios, que pues es mi ofrenda de alabanza o mi sacrificio de alabanza. Pero lo tengo que hacer con la sal. ¿En qué sentido? Que tiene que ser basado en el pacto, no lo que yo quiera. Por eso la idea es de que Dios nos pide sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero ¿qué pasa? Actualmente hay canciones que las personas dicen que son cristianas, pero realmente esas no son alabanzas, esas son canciones que se cantan, que no están sazonadas con sal, ¿verdad? Sino que están en la forma de la persona que no se rige al pacto que Dios ha establecido. Entonces ellos no han colocado sal en su ofrenda, aunque ellos digan, no, es que la Biblia dice que hay que ofrendar, sí, pero no lo están haciendo conforme al pacto, conforme a la petición que Dios indicó. Y por eso hay que buscar la idea del cumplimiento del pacto. Ok, y así como vimos la figura de que una agua contaminada genera una esterilidad, vamos a ver de que el cumplimiento del pacto genera lo contrario, es decir, que el cumplimiento del pacto genera la fructificación de algo. Por eso vemos que cuando echó Eliseo la sal, no solo por el mandamiento, no solo por lo profético y toda la línea, entonces vemos eso cómo se refleja en las escrituras. Por eso vamos a ver aquí el Salmo 1, capítulo 1 de los al 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿La ley? ¿Qué ley? Esta ley es la ley del pacto. O en este caso, si a alguien no le gusta ley, sería la instrucción del pacto. O en los detalles, como ya mencioné la parte de la compraventa. Entonces, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará.
Entonces vimos anteriormente en el caso de Eliseo que las aguas estaban malas y que eso tenía una esterilidad y a causa de la esterilidad no puede haber árboles, no puede haber fruto, no puede haber nada. En este caso vemos que la persona al cumplir la ley de Dios, porque medita en ella de día y de noche, eso trae que hay corrientes de aguas y también hay árboles plantados y claramente está hablando de unas aguas que son buenas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es decir, si lo vemos de esta manera, hay aguas sanas y también hay tierra fértil. ¿Por qué? Porque están cumpliendo y deleitándose en la ley, es decir, la ley del pacto o el libro de la ley. Y aquí hay algo bastante importante también que va relacionado al cumplimiento. ¿Por qué? Porque aquí habla de meditar de día y de noche. Y aquí entra ahí el punto. ¿Cuál es la idea de meditar de día y de noche? Porque regularmente nos habla de meditar y que lo hagamos de día y de noche. Voy a hacer una aclaración acá. Cuando hablamos de meditar no hablamos de pensar. Hay una diferencia entre pensar y meditar. Realmente el meditar es un pensamiento profundo enfocado en algo. No solo significa que de repente yo estoy en el bus y me recuerdo que hizo algo bonito en mi vida y me pongo a pensar, qué bonito hizo las cosas Dios conmigo. Eso no es meditar, eso es pensar en algo. La idea de meditar es llegar a una conclusión específica para llegar a cumplimiento de la palabra. Por eso vemos acá en el libro de Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Este libro de la ley es una similitud para hablar del pacto. Ay, perdón, ya lo voy a borrar. Para hablar relacionado del pacto o el libro del pacto. Sería pacto. Ok. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otra vez habla de prosperidad. Esterilidad no habla de prosperar. Y obviamente hablamos de que hay personas que no cumplen el pacto. Entonces, una persona que sí cumple el pacto, que sí sigue la ley, que sí sigue la instrucción de Dios, va a tener una prosperidad. Pero uno de los puntos que menciona aquí es meditar. ¿Cuál es la idea de meditar? La idea de meditar de día y noche es para guardar, para llevar al cumplimiento de este pacto. Saber cómo aplicar el pacto. Entonces vemos que meditar no es únicamente pensar, qué bonito Dios me dijo este mandamiento, qué bonito Dios me dio esta prédica, sino que bueno, Dios me dio esta enseñanza, me dio esta prédica, ¿cómo debería yo cumplirla? Y pasar meditando día y noche para llevarla a cabo. El llevarlo a cabo me va a llevar a tener una prosperidad y que todo me salga bien. Ok, entonces ya vimos que el cumplimiento del pacto es lo contrario a lo que me están hablando en lo anterior. Entonces aquí hay un ejemplo bastante importante que es Josías y el libro de la ley. Esto es también, no lo puse aquí, pero prácticamente estamos hablando de estos pasajes. Segunda de Reyes, capítulo 22, 23, del 1 al 30. Menciono Segunda Reyes 22 y 23 porque realmente ahí se habla de Josías, capítulo 22 y 23. También en Segunda de Crónicas 34 y 35. No lo vamos a leer todo, pero vamos a dar una noción de puntos principales. Por eso aquí puse 4 puntos. 1, Josías en el camino de David. 2, encuentran el libro de la ley. 3, hace pacto con Dios. Y 4, celebración de la Pascua. ¿Por qué menciono esto? Porque esto es bastante importante, por lo menos según lo que yo le digo. Como vuelvo a repetir, alguien podía leer los versículos de 22, 23 y también en Segunda Reyes y también en Crónicas. Yo lo voy a resumir también por el tiempo y otras cuestiones, ya que si se dan cuenta, pues es bastante y entrarme en detalle extendríamos demasiado en tiempo. Pero vamos a ver ciertos puntos. Primer punto, Josías en el camino de David. ¿Qué pasa? Josías es un rey que ya había sido profetizado, ya se había hablado que Dios había enviado, esto es cuando hablamos del profeta joven, el profeta joven o el joven hombre de Dios profetizó acerca que iba a venir Josías y iba a destruir los altares a causa del pecado del pueblo. Pero ¿qué sucede? Hay algo bastante impresionante, o por lo menos a mí me ha impresionado bastante con respecto a Josías. Y lo que sucede con Josías es de que Josías es un rey que a los 8 años comienza a reinar. Pero ese no es necesariamente la impresión, ¿verdad? Porque alguien, no, pues que alguien gobierne a los 8 años es normal para un rey en esos tiempos.
Pero la impresión mía no es tanto el hecho de que Josías a los 8 años comenzara a reinar, sino lo interesante es de que Josías a los 8 años, él comienza a seguir el camino de David. ¿Cuál es lo relevante con el camino de David? Dice que él no se aparta ni a izquierda ni a derecha. Y fue algo que Dios mencionó. Es decir, que Dios dijo que tenían que mantenerse en el camino de David y que si se mantienen en la integridad de David o en lo que David vivió, él iba a mantener su pacto con ellos, o el pacto que había establecido con David, que era el trono eterno. Pero ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, de que llegan al punto 2 que encuentran el libro de la ley. Y cuando se menciona ya en los pasajes en los pasajes finales, tanto de Segunda Reyes como en Crónicas, hablan de que Josías dice que amó a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés, conforme a la ley del pacto o al libro del pacto. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque de los 8, si no estoy mal, a los 18 años, Josías cumplió las cosas conforme al camino de David. Pero de los 18 años en adelante hasta el fin de sus días, Josías vivió en el cumplimiento del libro de la ley. Entonces aquí está la incógnita. ¿Cómo así de que Josías de los 18 en adelante vive conforme a la ley de Dios o el libro de la ley? No estaba entonces en ese momento. Por eso es de que encuentran el libro de la ley. Es decir, que ellos estaban viviendo sin la palabra. Ellos estaban viviendo, tal vez como lo mencionaríamos, de una manera, una tradición oral. No era tanto una cuestión de escrita, ¿verdad? Porque recordemos que en Deuteronomio capítulo 17 se habla que el rey que estuviera sentado en el trono tenía que agarrar del libro del sacerdote, del original, y el rey tenía que copiarlo a mano. ¿Para qué? Para que el rey, junto con el sacerdote, tuvieran un libro de la ley para regirse bajo ese libro de la ley. Pero en este caso vemos de que ese libro de la ley no está, no lo encuentran, tal vez ni sabían que estaba. Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que Josías tal vez estaba rigiendo bajo un concepto de una tradición oral. Es decir, que alguien le puede decir, mira, fíjate que David era íntegro delante de Dios y que David hizo esto, David hizo lo otro, porque no tenían tal vez algo escrito. Y si lo tenían, no era el libro de la ley, era tal vez testimonio de David. Entonces Josías tal vez venía, no, sí, pues así vivió David, yo también lo voy a hacer. Y estaba haciéndolo bien, pero no conforme al libro de la ley. En figura, ¿cómo sería? Y a veces, bueno, creo que también me ha pasado de que cuando uno está en las congregaciones, tal vez está comenzando uno en el evangelio, uno escucha que el predicador dice algo, uno escucha a ancianos, uno escucha a pastores o a otro tipo de predicadores que a veces también con esto del internet y todo, hay muchas predicaciones que están hablando y uno los escucha y uno a veces dice, sí, esto es de parte de Dios, uno lo trata de hacer. Nos dan enseñanzas y uno sí, esto debe ser de Dios porque tal y tal cosa y uno lo hace. Pero ahí están dándonos una transmisión oral. Nos están dando cosas que ellos aprendieron, ya sea por testimonio, por experiencia y todo. Y uno está confiado de que lo que ellos están dándonos es de Dios. Pero ahí estamos en una transmisión oral. Estamos en algo que nos están hablando y nos están diciendo. Por eso que esto es ejemplo para mencionar la parte de las aguas contaminadas. ¿Por qué? Porque cuando las personas no están en Dios, cuando las personas no están haciendo las cosas bien, o lo que muchos conocen como falsa doctrina, hay falsos ministros o predicadores o falsos profetas, etcétera, como actualmente se llama, que están predicando basado en la propia maldad que el hombre quiere oír. Por eso dice, se levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces esos falsos que ellos mismos se levantaron a causa del pecado que había en la mente de las personas, les predican lo que ellos quieren oír. Entonces ellos les están predicando algo contaminado. Están tomando tal vez el vaso del evangelio, ¿verdad? Están tomando tal vez de base las palabras de Jesús para explicar cosas a su parecer. Entonces están dando una agua contaminada y están recibiendo solo una transmisión oral. Pero
Claramente aquí en el caso de Josías es diferente porque él está siguiendo el camino de David, dice que estaba haciendo según la voluntad de Dios. Es decir, que él sí estaba haciendo las cosas bien porque la fuente que le estaban transmitiendo de alguna manera podría estar bien y él se decidió hacerlo. Pero entra el punto de que también cuando se habla en este caso de Josías, que tal vez Segunda Reyes lo coloca más, creo que los primeros 3 versículos ya lo comienza a hablar, es que encuentran y hallan el libro de la ley, es decir, que se manda a reparar el templo y muchas cosas, de que de repente cuando están buscando ciertas situaciones, los sacerdotes encuentran el libro de la ley, entonces se sorprendieron, es decir, que ese libro de la ley estaba oculto para ellos, estaba perdido, entonces, ¿cómo es que ellos estaban viviendo tanto tiempo sin la palabra? Si Dios ya lo había dejado establecido dentro de su pacto, ¿verdad? Entonces ellos no estaban viviendo conforme del todo a la palabra, ellos estaban viviendo conforme a lo que ellos creían que era correcto, conforme tal vez los sacerdotes de años, tal vez la transmisión oral de los sacerdotes, la transmisión oral de los ancianos, la tradición oral de muchas personas, que confiando que lo que le estaban transfiriendo era algo verdadero. Pero cuando ya llegan ellos, encuentran el libro físico de la ley y ellos dicen, bueno, encontramos el libro de la ley. Entonces uno se queda la sorpresa, bueno, o por lo menos yo cuando lo leí la primera vez, ¿y cómo es esto de que ellos encuentran el libro? Entonces, ¿cuánto tiempo este libro de la ley estaba perdido? Y inclusive cuando si ustedes buscan esta palabra específica, voy a ponerlo en otro color, creo. El color, creo que lo tengo amarillo. Bueno, voy a poner este celeste. Cuando ustedes buscan libro de la ley, entre comillas, por ejemplo, en la Biblia Bible Gateway, entre comillas, el libro de la ley, así como está el libro de la ley, entre comillas, para que encuentren la frase específica, se van a dar cuenta de que esa frase, el libro de la ley, donde más aparece, es en este pasaje de Segunda Reyes 22 y también en Segunda Crónicas en adelante. Únicamente aparece una sola vez creo que es primera o segunda Reyes, o segunda Reyes y segunda Crónicas, una sola vez en cada lugar. Y lo único que mencionan es, y ellos hicieron esto conforme a la ley de Dios, pero no mencionan que lo habían leído. De ahí solo se menciona, por ejemplo, si no estoy mal, en Josué, y de ahí nada más, o en, no sé si los jueces. Si ustedes colocan el libro del pacto, haciendo referencia a eso, entre comillas, se van a dar cuenta que también solo aparece en estos pasajes y no aparece, sí, creo que solo hay una mención tal vez en el Éxodo y no aparece nada más. Entonces yo en ese momento me puse a pensar y dije, bueno, entonces, ¿qué tanto tiempo ellos estuvieron sin la ley? Tal vez ellos estuvieron viviendo sobre lo oral, lo que les comentaban, lo que les decían, lo que les hablaban, y ellos no tenían la ley para decir esto es así, ¿verdad? Porque aquí está escrito. Entonces, cuando ellos encuentran el libro de la ley y les comienzan al rey se lo comienzan a leer, porque como vuelvo a repetir, la instrucción en Deuteronomio 17 era que el rey tenía que tener su propia copia escrita a mano y él leerla todos los días. Es decir, que Josías no estaba haciendo eso que decía Deuteronomio capítulo 17. ¿Por qué? Porque el libro de la ley, el libro del pacto no existía, no lo tenían, por así decirlo, en ese momento les fue revelado. ¿Por qué? Porque ya mencionamos que cuando hablamos la semana pasada de la doctrina en la revelación, era de que ese libro estaba oculto. Revelación es cuando algo está oculto. Y que cuando se da la revelación es de que sale del oculto y se manifiesta. Eso es revelación. Entonces, en este caso, a ellos se les reveló el libro de la ley. El libro de la ley siempre estuvo ahí. Ellos, por alguna razón, lo habían perdido. Estaba oculto para ellos. Entonces, este libro se les es revelado porque lo encuentran y lo comienzan a leérselo a Josías, entre los sacerdotes y otros, se lo comienzan a leer a Josías. Josías se da cuenta de la razón y la causa de por qué ellos estaban mal, porque es que había destrucción, inclusive de las cosas que se iban a profetizar y que el libro estaba diciendo de que si ellos no cumplían la ley, si ellos no hacían lo que estaba escrito, iban a venir un montón de situaciones sobre ellos, un montón de juicios, que inclusive lo relata Nehemías en el capítulo 1, cómo es de que Nehemías dice y clama y pide por causa de que ellos habían violado el pacto, habían afrentado a Dios, y todo eso que lo mismo lo dice el libro de Deuteronomio, de que si ellos violaban el pacto y violaban tal cosa, iban a venir
cuestiones específicas sobre ellos. Entonces, cuando le leen a Josías, eso Josías clama, llora, se quebranta, rompe las vestiduras y claramente entra en una situación de estamos perdidos, estamos, los juicios de Dios van a caer porque nosotros hemos fallado. Es decir, ¿cómo podíamos cumplir la palabra si la palabra estaba perdida? Entonces Josías viene y le van a preguntar a una profetisa y la profetisa les habla y les dice que ciertamente Dios había oído el clamor de Josías, que Dios había escuchado a Josías y que no se preocupara hasta cierto punto en el sentido de que él, a causa de doblegar su corazón, de conmoverse, de humillarse delante de Dios, no iba a ver los días malos que estaban escritos en ese libro, sino que prácticamente él iba a tener como que ese espacio de gracia sobre el cual Dios no iba a hacer nada, ninguna maldad, ningún juicio, nada de eso. Maldad hablo en el sentido de que Dios ya había establecido un mal a aquellos que no cumplieran, es decir, que lo iban a meter sobre juicios y otras cosas, sino que Dios iba a guardar a Josías en su tiempo, que hasta que él se muriera iba a comenzar la lluvia de juicios. Pero que los juicios iban a caer porque ya se había profetizado, ¿verdad? Por eso que vemos que luego de la muerte de Josías comienza toda la situación con Jeremías, y esa es otra historia. Pero lo que quiero entender es de que Josías se entera aquí en un libro de la ley y comienza a leerlo. Y no solo eso, sino que cuando él ya entiende que no han cumplido la ley, que a causa de no cumplir la ley es todos los problemas que ha venido históricos sobre el pueblo de Judá, el Israel y todos las situaciones de por qué estaba pasando las cosas, ¿verdad? Se le abrieron, por así decirlo, los ojos a Josías de que, ok, todo lo que me han dicho, todo lo que nos han pasado en este reino, la historia, todo, es porque no hemos guardado lo que aquí está escrito. Aquí nos han dicho de que si lo hacíamos iba a pasar esto, si no hacíamos iba a pasar esto otro. Hemos encontrado el libro de la ley. Entonces, ¿qué sucede? Él cuando se entera que ese libro de la ley se encuentra, ese libro del pacto se encontró, él hace un pacto con Dios. Y la idea de hacer el pacto con Dios era no hacer un nuevo pacto, sino el pacto era vamos a seguir lo que este libro de la ley dice, lo que este libro del pacto nos está diciendo. Vamos a comprometernos yo y todo el pueblo a cumplir con este pacto. Y ahí se manifestó un gran avivamiento, o lo que yo conozco como el avivamiento de Josías, o por lo menos yo así lo menciono, no sé si alguien más lo ha mencionado, pero es el avivamiento de Josías. Entonces, este avivamiento de Josías se da porque él busca el cumplimiento del pacto. Y por eso la cita que se le da a Josías, que no se da en una cita a alguien más, sino que dice, y Josías amó a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con todo su corazón, conforme a la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque él pasó del camino de David a cumplir la ley del pacto, o el libro del pacto, perdón, o el libro de la ley, que son sinónimos. Y él, no solo él, sino que todo el reino, todo el pueblo, porque también él se lo leen a todo el pueblo, y todo el pueblo también entra en llanto, también entra en dolor, porque se estaban dando cuenta que no estaban cumpliendo con la ley y que por esa razón habían venido todos los juicios y todas las maldiciones y todas las maldades, porque ellos mismos no lo estaban cumpliendo, se habían ido a adorar a otros dioses. Por lo cual, después de ese pacto, también entran aquí la destrucción de los altares, los ídolos y un montón de situaciones que Josías hace conforme a la ley. Es decir, Josías dijo, bueno, ahora ya tengo la ley, ya sé qué hacer exactamente porque aquí está escrito. Vamos a cumplir con lo que la palabra nos dice. Por eso que el reino de Josías también fue un reino próspero, fue un reino de gloria, porque había un avivamiento. Y por eso citan este punto 4 que dice la celebración de la Pascua. ¿Por qué? Porque también dentro del libro de la ley anunciaban que había una Pascua que había que realizarse. Y la Pascua era por la situación que habían salido del pueblo de Egipto y todo ello, y tenían que cumplir ciertas cuestiones que era prácticamente la Pascua. Entonces, esto era importante porque dice desde los días de, si no estoy mal, de los jueces o de Samuel, nunca antes habían hecho una celebración de una Pascua tan grande como esa. Es decir, y por así decirlo, que hubo un avivamiento, una celebración tan grande, una victoria tan grande, porque ahora se habían dado cuenta cómo eran las cosas con Dios a través del libro del pacto, del libro de la ley. Entonces, el libro de la ley les trajo una gran bendición, una gran prosperidad. Claramente, pues cuando ya muere Josías, ya comienzan a desatarse todos los juicios, ¿verdad?
porque Josías era el punto principal para que esos juicios no se dieran. Y por eso le dice que él lo iba a recoger con su padre y que no iba a dejar que él viera cosas malas o que Dios viera toda la situación que iba a pasar con Egipto, como lo que pasó cuando, si leen ustedes el libro de Jeremías, se dan cuenta todos los juicios y todas las situaciones que pasan sobre el pueblo de Israel, pero ese punto lo da Josías, ese estallido del cambio prácticamente por así decirlo, el paréntesis de gracia es Josías, y luego ese paréntesis de gracia ya entra la situación con Jeremías y todos los juicios, y por eso Jeremías llora y le dicen el profeta lloró, y por eso por eso que él escribe también el libro de Lamentaciones. Algunos dicen de que escribió Jeremías el libro de Lamentaciones, que esa lamentación que se menciona en el libro de Lamentaciones, es a causa de Josías. Algunos dicen eso, de que esa lamentación es a causa de que la muerte de Josías, que él a causa de esa muerte él escribió esta lamentación. Entonces, a lo que quiero resaltar con esto, porque alguien dirá, ¿y qué tiene que ver todo esto con lo que está diciendo los días de Eliseo? De que si nosotros procuramos el pacto, que ya lo mencionamos con la sal del pacto, eh, nosotros, nuestra tierra, nuestras aguas van a ser sanadas y por lo tanto nuestra tierra va a ser sanada y por lo tanto nosotros vamos a tener una prosperidad y vamos a manifestar una gran gloria porque vamos a ser fértiles en gran manera. Por eso mencionaban ahí que la ciudad estaba en un buen lugar, pero que era necesario la sanidad de esa tierra para que se pudiera lograr. Y esa sanidad venía por la sal del pacto, es decir, que nosotros tengamos que vivir conforme al pacto de Dios, conforme a lo que Él ya ha establecido en la palabra, que Él ya nos ha dejado escrito. Pero las personas no quieren agarrar el libro de la ley, es decir, no se les ha revelado el libro de la ley. Las personas solo están viviendo bajo una transmisión oral de lo que le dice el predicador, lo que le dice el maestro, lo que le dice el anciano, el fulanito, el sutanito, el menganito, el influencer, el etcétera, un comentarista, un libro, pero ellos no están tomando el libro de la ley. No se les ha revelado el libro de la ley, el libro del pacto. Por lo tanto, no lo pueden cumplir, por lo tanto los engañan, por lo tanto se desvían, por lo tanto, etcétera. Y por lo tanto no pueden manifestar la prosperidad que Dios quiere que se manifiesten. No pueden manifestar el avivamiento personal que ellos tienen que tener y deben de tener a causa del cumplimiento de Dios. Entonces las iglesias, las congregaciones, las personas están orando por avivamiento, pero no están agarrando el libro de la ley, el libro del pacto para cumplirlo. Por lo tanto, no puede venir una prosperidad sobre sus vidas porque están faltando a las palabras de Jesús. Si las personas quieren realmente un avivamiento, deberían hacer y cumplir la palabra de Dios. No solo por Josías, sino que también porque el avivamiento de Jesús, el que Jesús trajo, fue a causa del cumplimiento de la palabra. Por eso Jesús dijo, yo no vine a derrogar la ley, yo vine a cumplirla. Y al cumplir la palabra de Dios, lo que hizo Jesús fue traer un avivamiento. El avivamiento de Jesús es, por así decirlo, el avivamiento de Josías. ¿Por qué? Porque Jesús amó a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, conforme a la ley de Dios, conforme al pacto que Dios había establecido. Lo mismo que hizo Josías. Entonces muchos queremos lo que Jesús hizo, pero no queremos leer la palabra, no queremos cumplir las palabras y las enseñanzas que Jesús nos está dando para que eso se manifieste. Entonces queremos solo orar para que venga el avivamiento, pero no queremos cumplir con la palabra escrita. Por eso en 2 de Juan hace referencia con respecto al amor, con respecto a la verdad, con respecto al cumplimiento de la palabra. Es decir, que si alguien ama a Jesús, tiene que cumplir sus mandamientos. Y el mandamiento, y al que camina en mandamiento va a caminar en verdad. Y lo que está diciendo 2 de Juan es de que eso es necesario para que no nos engañen y no nos desvíen y no nos convertamos en anticristos. Porque previo a decir esa parte, pero después de decir eso, es el anciano Juan, de decir que combinemos según la palabra, según la verdad. Después de eso dice, porque hay muchos engañadores que han salido por el mundo, confesando que Jesús no ha venido en carne. Estos son engañadores y anticristos. Entonces, si nosotros no nos sujetamos al pacto, si no nos sujetamos a la ley, si no nos sujetamos bajo la verdad que Dios ya ha establecido, nos van a dar una transmisión solo oral y estamos confiando que eso que nos están diciendo es verdad y nos pueden estar engañando. Por lo tanto, estamos teniendo agua contaminada,
tierra infértil y por lo tanto no damos fruto y nos quejamos delante de Dios que por qué pasa, ¿verdad? Por lo tanto, debemos establecernos en el pacto. Y también menciono esta parte de la celebración de la Pascua y también hice ciertos puntos de referencia con la señal del pacto, con el punto del libro del pacto, el arca del pacto, esta cuestión de lo que es la Pascua, porque todo eso lo tenemos en este nuevo pacto, pero de ciertas maneras un poco diferentes. Por ejemplo, lo voy a poner aquí en la, en la pizarra. Solo lo voy a señalar así rápido, aquí vamos a terminar. Y es este punto de aquí. Vamos a poner acá. Hablamos de claramente estamos hablando aquí, voy a poner aquí nuevo pacto y aquí antiguo pacto, antiguo. Y acá, vamos a ponerlo en verde. Y aquí nos hablan de la señal del pacto, nos hablan de el pacto en sí mismo, también nos hablan de lo que corresponde a la celebración, que es lo que en este caso la Pascua, y también estamos hablando del libro de la ley. Ok. Entonces tenemos estos puntos, ¿verdad? Vamos a poner acá, estos acá, estos acá, estos acá. Muy bien. Entonces tenemos señal, pacto, celebración, libro de la ley. Muy bien. Entonces en el antiguo pacto la señal era la circuncisión. En el nuevo pacto es el bautismo en agua. Bautismo en agua. En el pacto antiguo, claramente era la sangre, porque cuando Dios hace también pues el pacto con Abraham se establece una sangre, inclusive también cuando se habla en el libro de Moisés que hay que estar rociando la sangre del pacto. Pero en el Nuevo Testamento también es la sangre, pero no es la sangre de animales, sino que es la sangre de Jesús, que se derramó, por eso a Jesús se hace la sangre del pacto. Y en la celebración, por eso está la Santa Cena, porque la Santa Cena nos habla de el derramamiento de la sangre de Jesús que nos compró con piezas de sangre, que es la sangre del pacto. Por eso dice, cuando habla de la Santa Cena, esta es mi sangre por la cual por vosotros es derramada, haced esto en memoria de mí. Es decir, que la celebración de la Santa Cena nos ayuda a recordar el pacto. Y en el caso de lo que corresponde la parte en el Antiguo Testamento, era la Pascua. ¿Por qué? Porque la Pascua era la celebración para indicar que Dios los había liberado de Egipto. Entonces vemos que en ambos puntos, Antiguo y Nuevo Testamento, hablan de la celebración para recordar la liberación. En este caso, el Antiguo Pacto, la liberación de Egipto, el Nuevo Pacto para ser libres del pecado. Solo que se hacía la Pascua, es decir, comer el cordero y otras cositas que habían mencionado en la Pascua, pero en la Santa Cena se hace el comer el pan y el vino, porque el pan es la carne de Jesús, que significa la carne del cordero, y la sangre, pues prácticamente la sangre del pacto, que significa el vino, pero en el vino, la sangre del pacto, que significaba la sangre de Jesús. Por eso Jesús habla de comer mi comida y beber mi sangre. Entonces, y con respecto al libro de la ley, claramente aquí estamos hablando del pacto, perdón, sí, libro de la ley, el libro de la ley, libro de la ley, el decálogo y muchas cosas que menciona. Pero en este caso, en este nuevo pacto, está claramente siempre la Biblia, lo que nosotros conocemos como Biblia, pero que dice Jesús que iba a establecer en mentes y corazones que nosotros cumplamos. Claramente no se va a salir de la Biblia, porque cuando nos enseñan, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros hacemos muchas cosas, Dios nos está aclarando a nosotros cómo debería ser nuestra forma de vida. Y esto, por lo tanto, la palabra no cambia. La Biblia dice que todo pasará, pero sus palabras no pasarán. Por eso nos ha dado el libro de la ley, el libro del pacto para cumplirlo. Si queremos ser prosperados en la verdad, si queremos manifestar la gloria de Dios, es obligatorio, mandatorio, sujetarnos a la palabra de Dios.
Ahora sí se escucha, perdón. No sé, perdón, tuve un problema con el micrófono, ahora ya está funcionando, perdón. Entonces, a lo que quería resaltar era que es obligatorio que nosotros cumplamos con la palabra de Dios porque el pacto ahí está. Obviamente no es que agarremos los rituales, no es que agarremos esas partes, sino que agarremos las bases de lo que Dios nos ha dado y por lo tanto el apóstol Pablo los sujeta al amor. Dice que todo aquel que ama lo que hace es cumplir la ley, ¿verdad? No en el sentido de lo que ellos hicieron con la ley del cargo que pasaron, sino en el sentido de que Dios va a escribir, cuando por ejemplo nos predican, nos enseñan, nos instruyen, nosotros leemos la Biblia, Dios está comenzando a colocar en nuestra mente y nuestro corazón su palabra, su pacto, pero también hay que cumplirlo. Y lógicamente por eso nos ha dado la Biblia para que la leamos, por eso que constantemente nos dicen que leamos. ¿Para qué? Para que todas las aguas que nos habían dado en su momento, es decir, cuando nosotros estamos en el mundo, teníamos enseñanzas psicológicas, políticas y otro tipo de montones que arruinaban nuestras aguas y que nosotros para tener una prosperidad tenemos que sanarlas por la palabra, por el pacto que Dios estableció con nosotros, por las directrices, por las instrucciones que nos ha dado a través de la palabra. No conforme a rituales, porque no es el punto de los rituales, ¿verdad? Sino que es conforme a los principios, conforme al fundamento que es Cristo, conforme a la doctrina que nos ha sido enseñada a través de diferentes maneras y por eso es la importancia que nosotros leamos bastante el Nuevo Testamento, ya que el Nuevo Testamento nos explica a nosotros, nos enseña cómo es la situación con este nuevo pacto, ¿verdad? Por esa razón es de que nosotros, voy a regresar aquí a la pantalla principal, creo yo que por esa razón es que nosotros debemos sujetarnos a ello. Y aquí por esa causa nos da la gloria que ha de venir. Por eso también mencioné los pasajes de Salmos 1, 2 al 3 que hablaba de que, y aquel que medita en la ley de Jehová día y noche, será como lo plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Porque de esa manera, en el sentido del cumplimiento del pacto que fue establecido por Jesús, nos va a ayudar a la sanidad de nuestras aguas, por lo tanto nuestra tierra, por lo tanto vamos a ser fructíferos. Pero el cumplimiento del pacto es importante. Por eso hablamos de los tiempos de Eliseo. Elías claramente restauró, estableció, declaró que nuestro Dios es Dios. Pero luego viene este tiempo de que tenemos que cumplir el pacto. Porque si no cumplimos el pacto, otra vez regresaríamos a perdernos, a andar bajo otros dioses, etcétera, de lo cual la restauración de Elías hizo. Entonces, entonces Dios los bendiga y entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude. Pero creo que cambié aquí el pizarrón sin querer. Entonces vamos a orar para que Dios nos ayude, para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos sostenga, para que nos dirija, para que podamos nosotros vivir por Él y para Él, para que Dios nos ayude a caminar en su pacto. Así que vamos a orar para finalizar. Amado Padre y Pastor, te pido que nos ayudes hoy para que nosotros podamos cumplir tu pacto. Queremos ser sanadas nuestras aguas, queremos ser tierra fértil. Queremos andar en la abundancia de tu gracia, queremos habitar confiadamente en ti, queremos ser sustentados por la belleza de tu palabra. Por favor, ayúdanos, por favor, convéncenos de la palabra, que nos sea revelado a nosotros tu pacto, que nos sea revelado tu palabra, que nos sea revelado el libro de la ley, para darnos cuenta de lo que ha pasado a causa de no leerlo, que darnos cuenta de lo que ha causado de no vivirlo y poder así caminar rectamente en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias y ayúdanos a ser sustentados en la verdad. Te agradecemos por todo, amado Cristo. Te pedimos en Cristo Jesús que nos ayudes y nos socorras. Gracias te damos eternamente y para siempre. Por favor, atiende nuestra oración y ayúdanos a encaminarnos el cumplimiento de la palabra. Gracias te damos por todo el amor y toda la fidelidad. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a orar también para aquellas personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, venimos hoy para que tú seas nuestro libertador, nuestra fortaleza, nuestra entereza, nuestra gracia, aquel que libera nuestro corazón. Queremos arrepentirnos de todo pecado y queremos confesarte como Señor y como Salvador. Te damos las gracias, te pedimos que nos ayudes a rendirnos a ti, te pedimos que seas tú nuestro socorro, nuestra fortaleza, el Dios que nos libera, el Dios que nos favorece, el Dios que nos sustenta y que nos dirige rectamente por ti y para ti. Queremos confesar que tú eres nuestro Dios,
que tú nos has rescatado de entre los muertos y que tú has resucitado entre los muertos y que nos has dado nueva vida. También declaramos que tú eres nuestro Señor y que fuera de ti nada hay. Ayúdanos a caminar rectamente en ti y ayúdanos a cumplir tu palabra, a guardar tu palabra, que es tu pacto. En el nombre de Jesús te pedimos hoy, amado Padre, por el bautizarnos en agua y por ser llenos del Espíritu Santo. También ayúdanos a tomar la Santa Cena y compartir contigo de este pan y de este vino para recordar el sacrificio que hiciste por nosotros. Te agradecemos, amado Padre, gracias y restaura nuestra familia, nuestro hogar, todo lo que nos rodea. En el nombre de tu bello y maravilloso Hijo Jesús. Amén.